Hola, hola gente, ¿cómo están? Bueno, voy camino a mi casa, tengo poquito tiempo para poder grabar la intro, pero muchas gracias por estar de nuevo acá en mi canal, por darle like, por seguirme, por todo lo que puedan hacer con mi contenido. Estoy muy contento de hacer este quinto video, creo que es el quinto ya. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de cosas que tengo que lidiar con respecto a mi autismo y el tema de cómo las voy enfrentando en mi día a día o en mi vida y cómo esto me ha frenado o me ha dado oportunidades también. Entonces, bueno, espero que les guste. Bueno gente, ya estamos aquí en lo que es el estudio, bueno, el pequeñito estudio que tengo aquí en la casa, que es un cuartico pequeño. Yo quería compartirles algunas de las cosas que siento que pueden identificar mucho a otras personas que tengan algún tipo de condición o algún tipo de neurodivergencia. Voy a empezar por lo principal y es la relación con la familia. Aunque ustedes tal vez lo puedan suponer, bueno, yo no tengo muy buena relación con mi familia porque mi familia ha sido un poco complicada y un poco hipócrita con mis papás, sobre todo. La verdad que me cuesta mucho empatizar y sobre todo en la parte social, cuando nos tocaba esas fiestas o nos tocaba algunas cosas como... Ustedes saben que la familia normalmente hace un montón de cosas, fiestas, actividades de todo tipo, nada más que es que para ir a hacer lobby y ese lobby es ir a escuchar a un tío rajando de que él andaba allá en no sé dónde o que compró una colonia carísima y que la compró allá en de Panamá con Costa Rica y salió baratísima, pero lo que quiere es venir a jugar de vivo de que tiene una super colonia nueva, lo que sea. Es el mismo tío que al final le termina quitando un montón de terreno a otro tío y después se hace loco porque hasta le metió una tapia en media acera. Entonces, ¿qué puedo decir? Nosotros tampoco somos santos. Yo sí traté muy mal a un primo mío que la verdad que yo quiero mucho, pero fue porque realmente no me gustó que le dijera algo a mi papá y bueno, yo no soy ningún santo. O sea, me he peleado con toda la familia también, pero también tiene mucho que ver con eso, como con la impotencia mía de no poder controlar algunas veces el sentimiento de ira, el sentimiento de frustración, y lo he ido controlando conforme han pasado los años, obviamente, pero yo antes no lo entendía. Yo antes decía, bueno, estas cosas tal vez son cosas normales, cosas que le pueden pasar a cualquier persona, pero en realidad no, estaba pasando solo a mí, que tal vez tomaba las cosas muchísimo más personales de lo que eran, o malinterpretaba muchas cosas y terminaba muy mal a nivel psicológico, y eso hizo que yo quisiera como ir a tomar la decisión de buscar un especialista o buscar un profesional que pudiera decirme qué era lo que tenía. Y bueno, se llegó a la conclusión de que no solo tenía autismo, sino también que tenía déficit de atención y depresión crónica. Entonces, bueno, es todo un mundo. De hecho, no saben lo que me cuesta sentarme a grabar estos videos, y no porque no me guste, sino porque realmente me cuesta. O sea, me cuesta tal vez tener las ideas claras de lo que yo quiero hacer. No sé ahorita ni siquiera lo que estoy haciendo, si les soy muy honesto, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. No sé si lo estoy haciendo bien, no sé si es por aquí, no sé si al final de cuentas mi contenido entretendrá a alguien o alguien estará muy feliz o no de poder verme, de poder escucharme, porque realmente ahorita yo no tengo muchas visualizaciones, y los videos que tal vez hago en TikTok o algo así que se me han viralizado han sido por el tema del despido injustificado y discriminatorio que yo sufrí. Entonces como que todo ese tipo de cosas, pues no sé, simplemente están ahí y yo trato como de lidiar con ellas, pero al final no sé si estoy bien. Yo sé que hay mucha gente que dice, es que todavía, bueno, no sabes que estás bien hasta que ya ves como un cierto proceso o es una cierta popularidad, por decirlo así, pero realmente yo no sé si estoy también haciendo esto por popularidad, porque lo que quiero es compartir desde mi punto de vista y dejar un poco grabado todo lo que mi vivencia, lo que he pasado, las cosas que a mí me duelen y las cosas que a mí me han llegado a interpelar, sobre todo para ser quien soy en mí. Siguiendo con el tema, yo podría decirles que también con mi familia interna, es decir, el núcleo familiar mío, que son mi papá y mi mamá y yo, tenemos un vínculo un poco complicado porque yo soy muy distante. Es decir, el mismo tema de mi autismo me hace a mí encerrarme mucho en mi mundo, en querer estar en mi cuarto, en querer estar en mi zona de confort, pero y obviamente ellos son seres más sociales que yo y necesitan, pues, sobre todo por yo ser hijo de ambos, tener ese tiempo que ellos necesitan para compartir. Pero realmente, si les soy muy honesto, me cuesta mucho porque también
hay cosas de mi mamá que son como muy complicadas, ella es muy pesimista, muy negativa, todo lo que habla son tragedias y noticias feas que salen en la televisión y cosas así, y a mí eso me pone muy mal, entonces yo trato como de mantenerme alejado de eso. Y mi papá es una persona como muy cabezón, o sea, como que tiene que tener la razón y sí, y punto. Y bueno, es complicado, es complicado. A veces hasta también yo entiendo al primo que se peleó con él en una parte. Vamos a ver, con él sí me duele haberme peleado, pero con nosotros no, la verdad que no. De hecho, en ese pleito, así para contarles el chisme completo, la familia de esta gente, de este señor que se robó como medio pedazo de la entrada de estos con los que yo me peleé, los hijos de él se fueron a hacer como que es que de testigos de que yo fui un agresor y no sé qué y no sé cuánto. No, lo que yo hice fue que le grité un montón de cosas que tenían que ver con adicciones y cosas así, y eso fue lo que no me gustó, porque de hecho cuando llegamos a la conciliación no se habló mucho del tema de las adicciones porque no lo quiso tocar, y yo dije, bueno, ya pasó, yo no me voy a poner a repetir lo que yo dije, porque según él yo había dicho cosas que nada que ver, o sea, que yo me había metido con que él nunca iba a poder trabajar si no era una cosa como el guarda. Y yo, man, ¿qué me importa eso en primer lugar? En segundo lugar, ese trabajo no es ni siquiera malo. Y lo que yo hablé fue de las adicciones porque estaba muy enojado, porque yo sabía que era el punto débil y el que más le iba a doler. Es que el otro también es sumidor de algunas cosas y obviamente le ofendió un montón. Y entonces, ¿qué dijo? Yo me voy en contra de este man, porque por si toda mi familia está peleada con este man. Y mi familia me refiero a la hermana que tiene y al papá, que es el que tiende a tener como ese aire de superioridad de que puede hacerlo todo sin consecuencias y pagándole por debajo a la municipalidad o otras partes para que se haga lo que él dice. Pero bueno, también con otra prima que es súper mega imprudente, es una persona que tiene un nivel de frustración con la vida que yo no lo entiendo. En parte sí lo entiendo porque he sufrido mucho, pero en parte no entiendo cómo ella traslada esa frustración a los demás, porque al final de cuentas debería trabajarla en vez de seguir como explotando esa frustración con otras personas, porque lo que está haciendo es alejando a todo el mundo, y ya como que se ha visto que se ha alejado de un montón de gente. Entonces yo siento que como que entre tóxicos se entienden y todo ese tipo de cosas. Yo no quiero ponerme aquí a decir que soy ultra mega santo y que a mí no me pasa nada y que yo no hago nada, porque no, porque sí es cierto, debido a mi condición yo soy muy de descontrolarme, de gritar, de pegarme a mí mismo, de golpear algunas cosas por la frustración que tengo. Entonces obviamente eso también me ha metido en problemas a mí, y eso es algo que yo tengo que ir controlando y que ir madurando, y que lo he venido haciendo. Otra de las cosas es que a mí no me gusta como que vengan a mi casa y toquen ciertas cosas como que yo les tengo mucho aprecio, porque por ejemplo la guitarra o otras cosas, porque no sé, siento como que es algo muy privado, pero es que como les digo, es algo ya mío, así, yo soy un dolor de cabeza, ya lo sé, pero no me importa porque al final es algo mío, es algo que yo quiero compartir, de que a nosotros nos afecta mucho que nos manipulen ciertas cosas que son como muy de nosotros, que son como muy de que nos identifican, y que les tenemos mucho cariño porque tal vez nos ha costado mucho conseguirlas o tienen un valor sentimental muy alto por quien nos lo dio o algo así. Entonces pues no sé, eso es lo que puede pasar. Y bueno, otras de las cosas que tal vez me han costado mucho fue en su momento el colegio. En el colegio sí me molestaban mucho, me molestaban muchísimo, sobre todo por mi peso. Entonces fue como una etapa muy difícil. Yo era muy tímido y siempre he sido muy tímido, y las personas como que son muy extrovertidas me suelen poner más tímido de la cuenta, entonces obviamente era como el blanco más fácil de molestar y todo. Y en la universidad pues no pasó nada, nada más que tenía un grupo ahí como de amistades al principio, que una de las amistades fue y le dijo como que yo hacía brujería o santería o no sé qué, y que hice un altar y que Maricel me ayudó y que no sé cuánto. Bueno, le dije el nombre de una de ellas. Y al final de cuentas pues no era cierto lo que yo había dicho. Sí era cierto que yo había dicho que tenía un altar, pero no que ella me había ayudado a hacer nada. Entonces la otra se fue como a decirle esas cosas, le creyeron, pero después al tiempo, creo, como a los años, una de ellas dijo algo que no tenía que decir y resultó que calzó con que estaba mintiendo, y bueno, al final de cuentas se dieron cuenta por sí solos de lo que estaba pasando. Igual siguen siendo amigas entre ellas y todo, y qué dicha, porque yo la verdad que lo mejor que pude haber hecho fue haberme cambiado para Heredia. Pues yo estaba en una sede de Tibás de la universidad, me pasé para Heredia y ahí las cosas cambiaron mucho. En relaciones también es como complicado, porque yo he tenido noviazgos con 2 muchachas y he tenido noviazgos con
3 muchachos. Esos son los únicos que he pasado en mis 33 años de vida. Y pues no sé si llegaré a tener más o si de verdad la vida me podrá dar la oportunidad de volverme a enamorar, porque últimamente lo veo como muy difícil con todo lo que me ha estado pasando, con todo lo que ha estado pasando, con todas las cosas de mi vida y de toda esta dificultad que me ha venido pasando con respecto a encontrar trabajo, con respecto a otras cosas. Pues es muy difícil de averiguar, pero yo sí sé que ya yo no quiero estar con una persona, por ejemplo, que sea agresiva con otros. No me refiero a que sea agresiva hacia sí misma o que tenga histeria o lo que sea, pues sería muy hipócrita de mi parte decir que no aceptaría eso, porque sea como sea, yo lo he venido aprendiendo a controlar y es algo que forma parte de mí, eso yo lo entiendo. Pero cuando ya vos querés dañar a alguien o afectar a alguien con voluntad y sabiendo lo que estás haciendo, ahí sí es cierto que ya yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque estás afectando a otra persona porque quieres afectarla, y eso ya me parece de mala persona, y eso sí, yo no lo hago. Yo nunca hago las cosas para afectar a otras personas, yo hago las cosas porque reacciono de una cierta forma y también porque siempre trato de defender algo que para mi pensamiento es justo, y para mi pensamiento es algo que de verdad tiene que defenderse y de verdad tiene que estar ahí. Otra de las cosas que puedo mencionar es el gimnasio. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, ir a un gimnasio nuevo o algo así por el tema de la gente y todo eso. Muchas veces como que las personas se acercan y te dicen como que si tenés espacio para turnarte, o que si la máquina la vas a dejar de usar en un momento o algo así. Y en los gimnasios tienden a haber muchas personas que se hacen como amistades, entonces como que ya entre todos ahí se conocen y todo, y se empiezan como a saludar y toda la cosa. Entonces si uno llega como callado, tímido y todo, ya uno termina siendo el mae raro, y la persona como que está ahí, que qué le pasa a este mae, de que juega o lo que sea, y tal vez uno lo que está es nervioso por dentro porque no sabe ni cómo mantener una conversación con una persona. Entonces es como esas las cosas que yo digo, de verdad nos cuesta un montón, un mundo hacer cierto tipo de cosas, y no es porque seamos X cosa o Y cosa y simplemente nada más no queremos hablar con alguien. No, a nosotros nos pasa ese tipo de cosas. Hay muchos estigmas, muchas cosas que yo considero que no deberían de existir con respecto a las personas con autismo. No todos andamos con ciertos tics, o que tenemos ciertos comportamientos a ciertas cosas, o que reaccionamos de cierta forma. Todas las personas tienen una personalidad. El espectro es un círculo muy grande de diferentes puntos que están en el círculo, y que cada uno de esos puntos tiene como un nivel que puede ser más alto o más bajo según la persona, y la personalidad de cada persona resalta o baja ese punto, qué sé yo, la timidez o el contacto visual, por ejemplo. Entonces hay autistas que sí pueden ver a los ojos a otras personas, hay autistas que no pueden ver a los ojos a otras personas. Entonces yo siento que eso es muy importante que se sepa, porque no es de encasillarnos, no es que todos van a andar con su suéter, con su bolso, con sus audífonos de cancelación de ruido y van a andar así viendo para abajo. Muchas personas que tienen autismo de grado 1 normalmente no necesariamente andan con audífonos, o pueden tener una vida que los estímulos tal vez no lo golpea tanto. Hay otras personas que sí, que pueden ser un poquito más cercanas a ese cliché, pero yo lo que siento es que no deberíamos de generalizar y no deberíamos de llegar a un punto en el cual decir que todos los autistas son iguales y que todos los autistas tienen las mismas problemáticas, porque no es así. Tiene que ver mucho el contexto, tiene que ver mucho la familia en la que estamos, tiene que ver mucho el tema económico, y tiene que ver muchas otras cosas que realmente afectan mucho más o menos lo que puede intensificar o no cada aspecto del autismo, ¿no? Al final de todo, a mí desde que me dieron el diagnóstico, pues me ayudó mucho a entenderme, a entender por qué era que me pasaban ciertas cosas, a buscar información, a ver más sobre las situaciones que tenían ciertas personas con condiciones y todo ese tipo de cosas, porque al final yo no entendía por qué, por ejemplo, una depresión que yo tengo desde que estoy pequeño no se me ha quitado, o por qué siempre tiendo como a tener miedo cuando hay mucha gente, o todo ese tipo de cosas. La verdad que es algo que no sabía bien, que necesitaba como tenerlo ya aclarado, y la verdad que fue muy bien recibido para mí el certificado y el diagnóstico de que tengo autismo y de que soy una persona. En Costa Rica los tienen bajo el tema de discapacidad. Yo no sé si somos una discapacidad, pero sí somos una condición que tiene como ciertos puntos que tienen que valorarse en todos los aspectos. Ahorita dicen que es que la inclusión es muy grande, que no sé qué, que las empresas ahorita están incluyendo mucho personas con autismo y no sé cuánto. Pues la empresa, la última en la que yo estuve, que como les dije en algún momento es una
muy famosa promotora del comercio exterior aquí en Costa Rica, para no decir nombres, y la verdad que la forma en la que me despidieron, justamente hablando de que el miércoles 12 a las 3 de la tarde tuve la crisis, hablé a las 4 de la tarde con la persona que era mi jefatura y el viernes 14 a las 7 de la mañana me despidieron, pues es muy extraño que de un pronto a otro sí tuvieran o encontraran el motivo exacto para hacerme el despido. ¿Y cuál fue? Que tuve una crisis. Entonces, este tipo de cosas que a mí me gusta evidenciar, que a mí me gusta que las personas sepan, es también para que sepan que nosotros también sufrimos de muchísima discriminación, sufrimos de muchísimo bullying en los colegios, en las escuelas. Nos cuesta mucho adaptarnos a los entornos de trabajo, nos cuesta mucho adaptarnos a las personas que tienen una neurodivergencia diferente, es decir, que son como más neurotípicos, como le dicen las personas. En realidad a mí no me gusta utilizar estos términos, lo que me gusta decir es que personas que no tienen una condición normalmente piensan de una determinada forma, y como son la mayoría, no son una minoría, entonces la sociedad está adaptada a las mayorías, a la generalidad, no a las minorías. Entonces yo sí soy muy activista de este tipo de cosas, soy muy activista del buen trato que tiene que haber hacia las personas. Yo he llegado a tener un trato muy desconsiderado hacia mí. También se abusan porque nosotros tenemos hiperfocos, entonces en los trabajos se abusan mucho de que como tenemos el hiperfoco tal vez en algo que nos gusta hacer mucho, por ejemplo en mi caso que es crear o diseñar o hacer música o lo que sea, yo lo puedo hacer por horas y lo puedo hacer inclusive hasta en horas que no son las que yo estoy, digamos, dentro del horario laboral. Pero como yo tengo ese hiperfoco y ven que yo soy como muy aplicado con eso y todo, entonces no les importa si yo voluntariamente accedo a quedarme más horas para solucionar un tema o lo que sea. Lo que pasa es que después eso no lo ven, nada más lo ven como algo que, mira, este muchacho lo hizo porque le dio la gana y es su problema. Entonces ahí es donde yo voy como con las cosas que yo digo, debería haber más información, debería haber más apoyo, debería haber muchísimo más entendimiento de la situación, porque de verdad a nosotros nos cuesta mucho, tenemos que nosotros que vivir igual que como todas las personas. Aquí yo no estoy diciendo que, ay, pobrecitos los autistas, ay, nadie los entiende, pobrecitos son los marginados del mundo, no. Hay un montón de minorías y hay un montón de personas que los pueden marginar, que los pueden tratar mal por lo que sea, por el peso, por el color de piel, por el color de, no sé, de ojos o lo que sea, no sé, una malformación o algo que tengan diferente. Cualquier persona que sea diferente al común regular que exista en la Tierra, que exista en el planeta, siempre va a tener que lidiar con un cierto tipo de inclusión que muchas veces se siente forzada y que muchas veces se siente que no es natural, cuando en realidad de verdad las empresas o la mayoría de personas podrían luchar para que este tipo de cosas sean más normalizadas, para que se hable más de los temas, para que se puedan compartir más de las experiencias de otras personas y eso haga que las personas lo vean como algo más normal. No estamos pidiendo como que nos traten mejor que nadie, no. Estamos solamente pidiendo que seamos tratados de una forma adecuada y que esto pueda ayudarnos a nosotros a tener una mejor vida, a tener un mejor entorno y a tener una mejor calidad de vida para todos. O sea, en realidad es que yo siento que todos los seres humanos deberíamos de no importarnos lo que tenga el otro, lo que sea el otro, o lo que piense o lo que quiera, siempre y cuando no dañe a nadie y siempre y cuando de verdad no tenga afectación sobre otras personas grave o algo así. Yo siento que deberíamos dejar que cada persona viva como desee vivirlo. Eso es algo que yo aprendí y que también me ayudó a ser más humilde y a entender que hay personas que tienen otras cosas, que tienen otros gustos, que tienen otras preferencias y que eso no los hace menos que yo. Y me tocó aprenderlo también de una forma en que la vida me golpeó y me enseñó, y eso es el tema del Dharma y el Karma, que es así. Yo creo mucho en eso, entonces yo creo que fue parte de la vida que me dijo, tome una bofetada para que entienda que no puede usted andar ofendiendo a las personas por X o Y cosa, y ahora yo lo pienso muy diferente. Ahora siento que si defiendo a alguien lo defendería sin tener que argumentar sobre las condiciones o las cosas que otras personas hagan, tengan o dejen de hacer, porque no tiene ningún sentido. Y por último, con respecto a las relaciones de pareja y todo, es todo un tema. Como les dije, yo tuve alrededor de 5 relaciones, y en las 5 relaciones
me fue bien al principio, pero después yo tenía como esa ansiedad de que no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar. Por ejemplo, no sabía si llegar y decir hola todos los días estaba bien, o llegaba a un punto donde contaba los minutos o las horas para poder contestar un mensaje, y entonces veía videos donde decían no le contestes de una vez, siempre trata como de hacer que la otra persona te desee y no sé cuánto, y a veces a mí se me pasaba la mano y me esperaba un montón de tiempo. Entonces nosotros somos tan rígidos que ese es el problema, que no vemos como los grises que hay, entonces tendemos a irnos por cualquier parte y nos va como un trasero en el amor por ese tipo de cosas. Yo siento que nosotros sí podemos enamorarnos. De hecho, yo siento que cuando nosotros nos enamoramos de verdad de la persona y tratamos de hacer que la relación sea lo mejor posible de las herramientas que tenemos, pero muchas veces nos es difícil porque tal vez las otras personas se comportan de X o Y forma que muchas veces uno trata de decir, bueno, mira, la persona se está hablando con otras personas, no importa, se está hablando X, pero resulta que esa hablado con otras personas es que está buscando otra pareja porque tal vez ya no quiere estar o no está seguro de estar con vos. Entonces ahí yo sí siento que hay un tema donde uno tiene que darse la mano y decir, mae, suave, yo no quiero estar en una relación donde usted ni siquiera está seguro de si quiere estar conmigo porque, no sé, por lo que sea o por la característica que quiera describirme sobre mí o lo que sea, cualquier cosa, llegar y decir, mira, mejor no estemos juntos y no empezar a escribir a otras personas y empezar a buscar relación en otras personas. Eso es lo que yo por lo menos siento que no debería de pasar, que debería ser diferente, y la verdad que me ha ido bien porque las personas, considero yo que en su punto han sido buenas personas, han sido personas que no me hicieron un daño muy grande, excepto la última relación que sí fue una cosa complicadísima. Parte de lo que tengo que contarles como segunda parte de lo del elefante hindú que estuve yo sosteniendo en un parque cuando estaba llorando porque me había dicho que se había conseguido otra persona. Toda esa historia continuó, no tenía idea de lo mierda que fue todo, o sea, de verdad, de la intensidad y la toxicidad que había, porque era una persona que no le importaba no le importaba ni cómo me sentía, ni mis reacciones, ni nada, porque era una persona que solamente quería su bien, el cómo sentirse él, el que siempre nos viésemos en la casa de él, que siempre estuviese cómodo él, que siempre fuese por él, para él y todo él. Entonces al final de cuentas yo terminé como un poco mal, pero bueno chicos, yo lo que les quiero contar es eso, o sea, nosotros tenemos muchas cosas que nos dificultan. La parte social más que todo es la que yo quiero tocar porque es la que más me dificulta a mí. Tal vez con olores y con ciertas otras cosas no tengo tanto problema, bueno, tal vez con texturas como de las sábanas o escuchar una pizarra cuando la rasguña o algo así sí me produce mucho estrés. Y también el tema de tal vez un olor que sea muy fuerte y todo, pero el olor siento que lo puedo manejar muchísimo mejor, pero el ruido sí es algo que definitivamente a mí me afecta mucho. Entonces yo siempre ando esto que vendo por acá, que son mis audífonos, como lo ven por acá, mis audífonos. ¿Por qué? Porque estos audífonos me ayudan a mí a aislarme, a que todo ese ruido, todo ese montón de cosas, que los pitos, que esto, que lo otro, que la gente hablando, que aquí, que se están peleando allá, que lo que sea, todo eso como que me lo reduce a nada más mi mundo, mi música, y tratar de ir por ahí, por la vida con eso. A las personas que tengan autismo les recomiendo muchísimo, pero muchísimo que lean libros de autoayuda, que lean libros sobre todo sobre quererse a sí mismo, sobre aceptarse uno y sobre tener el tema de los hábitos bien estructurado, es decir, aprender a tener buenos hábitos, porque nosotros a veces el no poder hacer las cosas como nos gustaría y hacerlas de determinada forma nos termina haciendo que ni siquiera hagamos las cosas y querer salir corriendo de cualquier lugar por cualquier cosa pequeña, porque nos es difícil entender. Yo creo que la solución al no entender algo siempre es el conocimiento y el tener como esa apertura de poder leerse un librito por ahí y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, además de leer todo ese tipo de cosas, además de llegar y decir, bueno, yo tengo estas cosas que son una mierda y tengo estas otras cosas que son geniales de mi persona, no sé qué, tener como esa empatía con uno mismo, tener como esa tranquilidad y esa comprensión de no ser tan pesado con uno, de no ser tan agresivo con uno, porque muchas veces uno normalmente es agresivo pero con uno mismo, se trata muy mal, se ve muy mal,
se siente como que todos están mejor que uno, y ese tipo de cosas, alimentar ese tipo de cosas, a lo único que nos lleva es a que seamos más retraídos, a que seamos más tímidos, a que seamos muchísimo más incomprendidos. Entonces yo lo que quiero decir es que no estamos solos. Las personas así como yo, que no importa si las personas que me están viendo tienen o no tienen autismo, yo lo que quiero es poder generar algún contenido de valor, poder generar videos y poder compartir un poquito de mi vida y que me acompañen en eso. Entonces, bueno, nada más les pido que por favor se suscriban, que por favor le den me gusta al video, que por favor, y no les cuesta nada, lo compartan y pueda yo llegar a tener, no sé, este sueño de poder vivir de hacer videos, de hacer contenido en mi vida. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por el tiempo que han estado aquí, y ya saben que nos vamos a ver muy pronto, ya sea en videos pequeñitos, shorts, TikToks o lo que sea, o en un nuevo video que ya estaré preparando para la siguiente semana. Chao.